una manera rápida, práctica, directa y concreta la voluntad de Dios, sino en la Escritura. ¿Por qué creen que Satanás y sus demonios andan buscando acabar con aquellos que pregonan la verdad de la Escritura? Y nos hemos atrevido a compartir lo que sucede con los cristianos en otra parte del mundo, en otros países, donde tener una Biblia es razón suficiente para ir a la cárcel o para morir. Gracias a Dios nosotros podemos tener no una, las Biblias que queramos, y dormirnos con ella o pasear con ella sin que nadie nos diga nada. Así es que yo les invito a que busquemos la voluntad de Dios en su Escritura todos los días. Y si tenemos que leer Lamentaciones, que es un libro bastante pesado porque sentimos la carga de la ira de Dios en nuestros hombros, bueno, esperemos a llegar a lo último, donde veremos la misericordia y la bondad de Dios derramada en nosotros. Y se dice que en alguna ocasión un padre, queriendo dar la enseñanza a su hijo pequeño, le pidió que tomara una canasta, que fuera hasta un pozo, que la llenara de agua y que viniera corriendo para llenar un recipiente. Entonces el hijo pequeño, sin tener mayor noción, pues él corría al pozo, llenaba la canasta, venía corriendo y vaciaba las pequeñas gotas que caían de la canasta. Era una canasta, todo salía de ella. Y a las vueltas que daba el pequeño, hubo un momento en que el niño se quedó parado y respiraba, porque se había cansado de tantas vueltas. Y el hijo le dijo: papá, es que cuando yo voy y lleno la canasta está llena de agua, pero cuando llego corriendo para vaciarla ya está vacía. Y el padre le dijo: solamente te pido algo, fíjate en la canasta. ¿Notas algo en ella distinto de cuando empezaste a cargar el agua? Dice: sí, está más limpia. Y la enseñanza de esta historia es que igual nos pasa a nosotros. Vamos a la Escritura todos los días, a veces no la entendemos, a veces pareciera que no entendemos su mensaje y pareciera que no estamos ganando. Pero la moraleja de esta historia es que cada vez que vamos a la Biblia y la leemos, aunque nos parezca que no hay cambio en nosotros, el Espíritu de Dios va a usar cada parte de la Escritura para hablar a nuestra vida, para irnos transformando. De esa manera que si un cristiano nunca lee su Biblia o la lee muy lejanamente, no estará siendo transformado por el poder de Dios en ella. Así que les invito, acompáñenme en esta oración. Padre, gracias porque en este día domingo podemos reunirnos y alabar tu nombre. Gracias por el gozo que pones en nuestro corazón de saber que te adoramos a ti, el único Dios vivo y verdadero. Gracias porque tenemos una Biblia en nuestra mano. Oramos una vez más por aquellos cristianos que están siendo perseguidos por tenerla, por predicarla, por enseñarla, por difundirla. Rogamos, Señor, del poder de tu Espíritu, que les cobije y les fortalezca allá donde están sufriendo. Con nosotros en esta mañana, que tu Espíritu hable directo a nuestro corazón y nos muestres tu voluntad a nuestra vida. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, lo último que nos quedamos, ustedes y yo, fue hace 15 días que íbamos a cerrar la lectura del segundo libro de Samuel, ¿se acuerdan? Y el tema era el cántico de David. Pero oh sorpresa que llegamos y ese día no había luz en medio Acapulco y no hubo una reunión normal para nosotros. Así es que hoy queremos cerrar la lectura del segundo libro de Samuel. Al principio de junio leímos un par de días Tito. Ahora estamos Lamentaciones, que terminaremos el próximo sábado, y el próximo domingo estaremos leyendo el libro de Hechos de los Apóstoles. La predicación va a ser sobre Hechos, los devocionales van a ser sobre Hechos. Así es que yo le ruego, manténgase leyendo su Biblia. Dios tiene grandes enseñanzas para nosotros. Pero el tema de hoy es el cántico de David, que está basado en el capítulo 22 del segundo libro de Samuel. Y dice: ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para alabar a Dios y gozarme en medio de la adversidad y el dolor? Pues normalmente cuando estamos en medio de la adversidad, del dolor, de la crisis, de la enfermedad, pues lo único que nos queda es llorar y lamentarnos. Pero David nos va a enseñar algo diferente. ¿Cómo podemos gozarnos a pesar de estar en la adversidad, en medio de la adversidad? Y bueno, cuando estamos leyendo este cántico de David, que está al final del segundo libro,
pues creemos, aunque no hay una fecha precisa, pero estamos hablando de David en los últimos años de su vida. Y algunas versiones dicen que es un canto de victoria, otros lo dicen que es un canto de liberación, sea como sea. ¿Qué está celebrando David en este cántico? Está celebrando la bondad y el amor de Dios. Está celebrando, Dios le había librado de muchos enemigos y él ahora estaba en un tiempo de completa paz. Así es que ante la pregunta, ¿qué puedo hacer para alabar a Dios y gozarme en medio de la adversidad? Vamos a leer juntos dos porciones de este cántico, porque no lo alcanzamos a ver todo, y sobre esto vamos a tener nuestra meditación en esta mañana. Acompáñenme a leer los primeros 7 versículos de este cántico. Dice así: David dedicó este cántico al Señor cuando el Señor lo libró de Saúl y de todos sus enemigos. Dijo así: Tú, Señor, eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, mi más alto refugio, mi salvador. Me salvaste de la violencia. Tú, Señor, eres digno de alabanza. Cuando te llamo, me salvas de mis enemigos. Pues la muerte me enredó en sus olas, sentí miedo ante el torrente destructor. La muerte me envolvió en sus lazos, me encontré en trampas mortales. En mi angustia clamé al Señor, pedí ayuda a mi Dios, y Él me escuchó desde su templo. Mis gritos llegaron a sus oídos. Y otra facción que está del versículo 29 al 37 y dice: Tú, Señor, eres mi luz, tú, Dios mío, alumbras mi oscuridad. Con tu ayuda atacaré al enemigo y pasaré sobre el muro de sus ciudades. El camino de Dios es perfecto, la promesa del Señor es digna de confianza. Dios protege a todos los que en Él confían. ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué otro Dios hay que pueda protegernos? Dios es mi refugio poderoso, quien hace intachable mi conducta, quien me da pies ligeros como de siervo, quien me hace estar firme en las alturas, quien me entrena para la batalla, quien me da fuerzas para tensar arcos de bronce. Tú me proteges y me salvas, tu bondad me ha hecho prosperar. Tú has hecho mi camino fácil y mis pies no han resbalado. No soy profeta, pero este niño algún día va a ser predicador. Ya quiere llegar al púlpito. Oremos que así sea. Ese niño nació en Península y de nosotros depende que crezca en Península, ¿ok? Así es que vamos a hacernos la pregunta: ¿qué podemos hacer para alabar a Dios y gozarnos de Él en medio de la adversidad? Yo pregunto de una manera general: ¿hay entre los presentes alguien que no tenga alguna adversidad? ¿Alguien que esté pasando un tiempo bonito, cómodo de su vida? ¿No? Levante su mano. Entonces todos los que estamos pasando por momentos difíciles, momentos que no quisiéramos vivir. Hay mucha gente así. Entonces el mensaje es para ustedes, no hay duda. Vamos a ver 2 puntos. Ya saben que ahora tenemos que hacerlo breve. Y el primer punto es: ¿cómo puedo hacer para alabar a Dios y deleitarme en Él? Lo primero es: para celebrar debemos mirar al pasado. Y encontré en un buen libro una frase que me cautivó y que empató muy bien para esta prédica. Dice así esta frase: debemos mirar hacia el pasado con mayor frecuencia para no consentir que el tiempo borre o diluya nuestros sentimientos de gratitud a Dios por los favores recibidos de su mano. Y no deberíamos demorar el agradecer a Dios los beneficios que nos otorga. Perdón, ahí faltó una parte, me quedé en mano. Pero deberíamos mirar hacia el pasado con mayor frecuencia para no consentir que el tiempo borre o diluya nuestros sentimientos de gratitud a Dios por los favores recibidos de su mano. ¿Qué podemos hacer para alabar a Dios, para deleitarnos en Él en medio de los tiempos difíciles de nuestra vida? Número 1, debemos mirar al pasado. Así que, haciendo uso de lo que leímos en 2 de Samuel, vayamos a la vida de David. Y lo primero que tenemos allá en el capítulo 16 del primer libro de Samuel es a un jovencito que anda pastoreando las ovejas de su familia, y que pues lo llamaron a la casa de su padre, y ahí estaba el sacerdote Samuel, y él lo unge como rey de Israel. Lo raro fue que cuando alguien era ungido como rey, pues de inmediato ocupaba el trono. Pero en el caso de David no fue así. Él fue ungido como rey, pero no subió al trono.
Y lo que tenemos es que unos días después, allá en el capítulo 17-18, David, muy valiente, enfrenta al gigante Goliat y lo vence, lo mata. Y después las mujeres del pueblo entonaban ese cántico que decía: Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Tristemente, esta hazaña de David sirvió para que en el corazón del rey Saúl se despertara una envidia, un coraje por lo que David había logrado. Y a partir de ese momento, Saúl se pone entre ceja y ceja el acabar con David. Unos pasajes adelante vamos a encontrar que el rey Saúl un día se levanta muy enojado y le dice a Jonatán y le dice a todos sus funcionarios y les dice: quiero que vayan y que maten a David. Y Jonatán fue con Saúl y le dijo: mi padre Saúl está buscando la oportunidad de matarte, así que ten mucho cuidado, escóndete en algún lugar seguro y quédate allá. Y desde el capítulo 19 hasta el capítulo 28 vamos a leer cómo se narran muchas historias en donde la vida de David estaba en peligro. Pobre David se la pasó huyendo del rey Saúl, que lo quería matar. Y en eso uno se pregunta: ¿pero qué no había sido ungido como rey de Israel? Entonces no entiendo, porque inclusive en el capítulo 29 dice que David llegó a una conclusión y dijo: uno de estos días Saúl me va a matar, así es que mejor que me vaya a vivir a la tierra de los filisteos, así Saúl dejará de perseguirme por todo Israel y podré vivir tranquilo. Goliat era un filisteo. David había matado a Goliat, un filisteo, y ahora David se siente más seguro entre los filisteos que entre su mismo pueblo. David la está pasando mal. Han pasado muchos años de su vida, él fungido como rey, pero no ha subido al trono, y al contrario, le ha ido, como decimos los mexicanos, como en feria. Y ahora David, muchos años después, está escribiendo un canto de victoria. Y con este canto David está celebrando con bombo y platillo su alegría que brota de su corazón por una sola razón: porque puede mirar a su pasado y ver la mano de Dios librándole y sosteniéndole cada día y cada noche. Amigos y hermanos, David no aprendió del gran poder de Dios recostado mirando las nubes del cielo. David no aprendió a confiar en Dios disfrutando los banquetes de su palacio. David no aprendió a depender del poder de Dios paseando por los jardines de su palacio. David aprendió a confiar y a depender de Dios cruzando los valles más oscuros y enfrentando a sus más terribles enemigos. David experimentó la presencia y el poder de Dios enfrentando el peligro y la muerte misma. Así que cuando David escribe esta canción de liberación y de victoria, es porque a él le consta, dijéramos hoy día como los pilotos, ya tenía muchas horas de vuelo, ya tenía la experiencia de enfrentar a los enemigos, de enfrentar el peligro y de ser salvado de la muerte. ¿Por qué? Porque él había aprendido que su salvación venía de su Señor. En el momento en que David escribe este cántico, David está viendo al pasado y está viendo cómo Dios le ha rescatado. Por eso es que esta frase clava muy bien en lo que hoy estamos diciendo, y es nuestra invitación. Deberíamos mirar hacia el pasado con mayor frecuencia para no consentir que el tiempo borre o diluya nuestros sentimientos de gratitud a Dios por los favores recibidos de su mano, y no deberíamos demorar el agradecer a Dios los beneficios que nos otorgan. Amigos y hermanos, siempre nos es más fácil ver nuestras carencias y nuestras necesidades, y con mucha dificultad alcanzamos a mirar lo bueno que Dios ha sido con nosotros. Por esta razón es que pasamos más tiempo llorando y lamentándonos, porque solo vemos el dolor, la crisis y lo que no tenemos, en vez de mirar al pasado para ver la mano bondadosa de Dios que nos ha cuidado y nos ha proveído todo cuanto necesitamos. Muchas veces solo miramos al pasado para extrañar lo que antes tuvimos o vivimos. Inclusive hay una frase muy mexicana que dice: todo tiempo pasado fue mejor. Sin embargo, aquellos que hemos aprendido del sufrimiento y del dolor, hemos aprendido del Señor Jesucristo que lo mejor
aún está por venir. ¿Por qué? Porque Él así lo ha prometido. Así que les invito en este momento a hacer un alto. Dejemos de mirar las cosas que creemos que necesitamos, que nos hacen falta, y solamente miremos a Dios, de dónde nos ha sacado, de dónde nos ha traído hasta este momento de nuestra vida. Porque así como Dios ha sido bueno y amoroso con nosotros en el pasado, lo seguirá siendo hasta el final de nuestra vida y aún más allá en la eternidad. Y esto no porque nosotros lo hayamos ganado, simplemente porque Él nos ama y así ha prometido hacerlo. Como recuerdo cuando tuve la oportunidad de tener mi negocio y cada sábado tenía que pagar la nómina de los trabajadores. Y era muy curioso porque en los primeros años yo siempre me hacía la pregunta cuando ya era viernes y yo decía, ¿cómo le voy a hacer mañana para pagar la nómina de los trabajadores? Pero puedo dar testimonio que de los varios años que tardé en el negocio, siempre hubo dinero para pagar la nómina de los trabajadores. Pero era curioso que yo siempre decía, ¿cómo le voy a hacer? Hoy es sábado, no hay dinero en el cajón, ¿cómo le voy a hacer para pagar la nómina? Y Dios siempre proveyó. De manera similar nos pasa a nosotros. Cuando en este momento vemos que no tenemos, vemos nuestra necesidad, vemos nuestra enfermedad, vemos nuestra crisis, vemos que estamos perdiendo aquello que amamos y simplemente se nos olvida que Dios ha sido bueno y ha provisto para nuestras necesidades a lo largo de nuestra vida. Hoy día estamos aquí. ¿Alguien de los presentes ha dormido en la calle? Bueno, una persona. Dios le permita tener un techo pronto. ¿Alguna persona se ha quedado desnuda un día? Bueno, a la mayoría los veo como yo, medios gorditos. O sea, hemos tenido para comer suficiente. Dios ha prometido techo, vestido y alimento, y Dios siempre lo ha provisto. Y bueno, el primer punto es, si queremos encontrar razones para celebrar en medio de la adversidad, debemos mirar al pasado y recordar lo que Dios ha hecho con nosotros. El segundo punto, para celebrar debemos mirar a Cristo. Me encanta la manera como David habla de su Señor, de su Dios. Lean conmigo. Dice, tú, Señor, eres mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, mi más alto refugio, mi Salvador. Los golpes de la vida le enseñaron a David a comprender quién era su Dios. ¿Quién era el Dios de David? ¿Era solamente el Dios de sus padres? ¿Era solamente ese ser supremo? ¿Era solamente el creador del universo que nadie conoce? ¿Era solamente ese Dios que derrama su ira desde el cielo? ¿Quién era realmente el Dios de David? Y en el versículo 32 me encanta que David hace una pregunta y dice, ¿quién es Dios fuera del Señor? Es decir, no hay otro Dios, el único Dios es mi Dios. Dice, ¿qué otro Dios hay que pueda protegernos? Y amigos, históricamente al pueblo de Israel no sabían contestar esta pregunta, porque el pueblo de Israel siempre se fue tras los dioses de los pueblos paganos. Por eso David pregunta, dice, ¿qué otro Dios hay que sea como nuestro Dios? Y en esa semana tuve la necesidad de leer para los devocionales Jeremías 10 del 1 al 7, y se me hace que clava exactamente con lo que hoy vamos a ver, y quiero leerlo con ustedes. Dice así: escucha, pueblo de Israel, este mensaje que el Señor te dirige. El Señor dice, no sigan el ejemplo de otras naciones, ni se dejen asustar por las señales del cielo, como esas naciones lo hacen. La religión de esos pueblos no vale nada. Cortan un tronco en el bosque, un escultor lo labra con su cincel, luego lo adornan con plata y oro, lo aseguran con clavos y martillo para que no se caiga. Los ídolos parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. No pueden hablar y hay que cargar con ellos porque no caminan. No tengan miedo de ellos, que a nadie hacen mal ni bien. Y termina diciendo, Señor, no hay nadie como tú eres grande, tu nombre es grande y poderoso. La conclusión de David es categórica y definitiva. Su Dios no era como el Dios de los pueblos paganos, hechos de un tronco de madera o de piedra o de mármol.
dioses forrados de plata o de oro, que tenían que cargarlos para llevarlos de un lugar a otro. Su Dios es eterno, infinito, todopoderoso. Y David lo dice de una manera muy categórica: el Señor es mi protector, mi lugar de refugio, mi libertador, mi Dios, la roca que me protege, mi escudo, el poder que me salva, mi más alto escondite, mi más alto refugio, mi Salvador. Definitivamente este cántico nos habla de la convicción de David. David tiene una profunda convicción de quién es su Dios. David no vive con temor porque Dios es su protector. David no vive en desesperación porque Dios es su refugio. David no es esclavo de nada ni de nadie porque Dios es su libertador. Para David, Dios es su roca y su roca es inamovible, indestructible y eterna. No hay enemigo, ni flecha, espada, lanza que pueda hacerle daño, porque Dios es su escudo. David había conocido al Dios de sus padres y había desarrollado una profunda y estrecha relación con él. Esa es la experiencia de David. David podía cantar y gozarse en su Dios porque tenía esa relación personal con Dios. Pero tal vez la pregunta que yo pueda hacerte ahora: ¿tienes tú esa relación personal con Dios que te permite gozarte y alabar a Dios en medio de la adversidad o del dolor? Fíjense que dice el Evangelio de Juan: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Y el versículo 14 dice: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hace poco más de 2000 años, el Dios único y verdadero se hizo presente entre los hombres al nacer como un ser humano. Estuvo presente entre nosotros con un solo motivo: mostrarnos al Padre. Y el Señor Jesús en un momento dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre sino a través de mí. Amigos, la única forma de poder vivir esa relación estrecha, cercana y profunda que puede ser real con Dios es únicamente a través del Señor Jesús. No hay otra forma. Por eso es que me gustó y le puse ahora en ese mismo texto de David el texto del Señor Jesús, porque hoy día es lo que nosotros vivimos. Hoy día Jesús es mi protector, Jesús es mi lugar seguro, Jesús es mi libertador, Jesús es la roca que me protege, Jesús es mi escudo, Jesús es el poder que me salva, Jesús es mi Dios y mi Salvador. Por esa razón, hoy día, cuando atravesamos los valles más oscuros y más tenebrosos de la vida, debemos de mirar a Cristo. Él es nuestro Salvador, Él es nuestra salvación, Él es nuestro todo. Si yo les preguntara en este momento, ¿qué es lo más grande que Dios les ha dado en la vida? Lo he preguntado en los grupos que tengo de discipulado y me dicen: mi esposo, mi esposa, mis hijos, mi familia, la salvación, el perdón, el cielo, la vida eterna. Pero hay una sola cosa que se nos olvida que Dios nos ha dado: el Señor Jesús es lo más valioso que el Padre nos ha dado. Amigos, no es la casa, no es mi auto, no es mi teléfono o computadora de última generación, no es el ascenso ni las metas logradas en el trabajo, no es el dinero ganado en la semana, ni el bono depositado en mi cuenta, no es el hombre o la mujer de mis sueños, ni siquiera los hijos que tengo. Lo más valioso que hemos recibido del Padre Celestial es al Señor Jesús. ¿Saben por qué no podemos alabar a Dios y gozarnos en Él en medio de nuestras dificultades? Porque nosotros vivimos esperando que nos sucedan cosas buenas para entonces decir: Dios es bueno. Sin embargo, Dios es bueno aunque no vengan esas cosas buenas que nosotros esperamos. Dios es bueno porque ya hizo lo más grande por nosotros, que fue entregar a su Hijo Jesucristo para nuestra bendición. Hoy día en Jesús tenemos el perdón, en Jesús tenemos que Él oye nuestras oraciones, en Jesús tenemos la vida eterna, en Jesús tenemos su bendición, en Jesús lo tenemos todo. Queridos amigos, no sé cómo explicarlo, porque en este tiempo el mundo que nos rodea
las redes sociales trabajan nuestra mente y corazón para que nosotros todo el tiempo estemos deseando cosas y personas. Y lo peor es que esas cosas y esas personas que deseamos provocan un gran vacío en nuestro corazón. Y somos hijos de Dios, pero no experimentamos ese gozo como el que David escribe en el cántico, porque no hemos encontrado nuestro más grande regalo en Jesucristo. Tenemos a Jesucristo, pero seguimos deseando la casa, pero seguimos deseando a la persona, pero seguimos deseando los éxitos profesionales, pero deseamos ganar más dinero, porque Cristo no es suficiente para nosotros. Dice en Colosenses 2:9: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo. Amigos, hermanos, si tenemos a Jesús, tenemos todo cuanto necesitamos. Así que te invito que en esta tarde dejemos de mirar a nuestra necesidad y a las cosas que deseamos y pongamos nuestra vista en Cristo. David describe su experiencia ante el dolor de esta manera. Dice: las olas de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, me enredaron los lazos del sepulcro, me encontré ante las trampas de la muerte. Qué manera de David de describir las experiencias difíciles de su vida. Yo no sé si usted que levantó la mano, que le pregunté si tenía problemas, si usted lee alguna de esas frases y usted dice: sí, yo me siento como eso, como las olas de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron. La experiencia de David frente al peligro y el dolor le llevaron al límite de sus fuerzas. Sin embargo, él miraba a su Redentor, y por su Redentor él pudo escribir estas líneas, que es un cántico de victoria. Lamentablemente hay una situación en nuestra vida que comparto con ustedes. Nuestro nivel de ansiedad y desesperación es inversamente proporcional al nivel de nuestra confianza en Dios. Léalo con cuidado. Y si luego quiere que se lo mande, se lo mando en imagen a su teléfono. Nuestro nivel de ansiedad y desesperación es inversamente proporcional al nivel de nuestra confianza en Dios. Es decir, los dos están en los extremos. O puede ser que yo esté envuelto en la ansiedad y la desesperación, o es que yo vivo en la confianza puesta en Dios. No se puede las dos cosas. Yo no puedo decir estoy confiando en Dios, pero vivo muerto de ansiedad y desesperación. Y otro pensamiento: nuestro nivel de tristeza y depresión es inversamente proporcional al nivel de nuestro gozo y paz en Dios. Amigos, estos pensamientos nos tendrían que revolucionar el cerebro, porque de manera natural nosotros no lo entendemos. Le voy a decir cómo lo entendemos nosotros. Si yo no tengo problemas, si yo tengo a la persona que amo, si todos mis hijos están bien, si yo tengo salud, si yo tengo trabajo, si tengo contrato hasta que me muera, si tengo una pensión segura, entonces yo voy a estar en paz y Dios es bueno. Pero si yo no tengo la pensión, si yo no tengo a la persona que amo, si no tengo el trabajo que quiero, si me acaban de despedir, si me acaban de robar el auto, entonces yo caigo en tristeza y depresión. Eso es lo que este mundo nos ha enseñado, pero la idea es que o es una o es otra. ¿Cómo puedo yo en medio de la desesperación experimentar el gozo y la paz en Dios? ¿Recuerdan ese pasaje cuando Jesús estaba cruzando el mar de Galilea con sus apóstoles? Y Jesús estaba en completa paz, así que fue al extremo y se durmió. Y vino una gran tormenta, que ya fue Fernandito y se subió a la barca, pero no hubo tormenta, se salvó ahí en el mar de Galilea. Y dice que empezó una tormenta al grado que la barca se llenaba de agua y estaban a punto de ahogarse. Y los discípulos fueron ante Jesús y le dijeron: Señor, despiértate, no te importa que muramos ahogados. Y el Señor se levantó y en una actitud quieta dijo: calma, enmudece.
Amigos, yo sé que lo que les estoy diciendo, algunos dicen, pero es que yo no veo de qué manera yo puedo experimentar eso. Pero yo sí lo puedo ver, porque David lo vivió. David estuvo a punto de morir, no una, muchas veces. Un día estuvo frente al gigante Goliat, que le pasaba en peso, estatura y en experiencia para pelear. Un día estuvo el rey Saúl a punto de matarlo junto con 3,000 hombres, y David se mantuvo cantando y gozándose en su Señor. ¿Cuál es la experiencia? Esto significa que lamentablemente las olas y las trampas de muerte, los torrentes que caen sobre nosotros, son detonadores de nuestra confianza o nuestra desconfianza en Dios. Usted recibe una noticia, aquello que le da miedo: estás despedido. No, Dios mío, no puede ser. Yo he confiado en ti, yo voy todos los domingos a Península y he dado mi diezmo y estuve en el aniversario. ¿Quién podría decir: me despidieron, Señor, ¿cómo ves? Gracias. Gracias porque tú siempre has estado conmigo y hoy día no me vas a dejar. La verdadera experiencia del Hijo de Dios no es acostados en nuestra cama viendo la tele. La verdadera experiencia del cristiano es frente a la necesidad, frente al dolor, en un accidente de tráfico, en un despido de trabajo, en un divorcio, en una pérdida de un ser querido. Ayer hablaba con una persona que recientemente perdió a su ser querido, y cuando yo le preguntaba ¿qué es lo más valioso que Dios te ha dado?, como la vi tan compungida, no quise presionar y dije: si quieres no me respondas. Y ella me dijo: lo más valioso que Dios me ha dado es a la persona que se acaba de morir. Por eso su alma está languideciendo frente a ese hecho, porque no hemos aprendido lo que Jesús dijo: el que me sigue a mí tiene que amarme más a mí, más que su esposa, más que su esposo, más que a sus hijos, y más que a sí mismo. Porque cuando amamos a Cristo sobre todas las cosas, entonces cuando venga la adversidad vamos a estar de pie. Queridos hermanos y amigos, ¿qué podemos hacer para alabar a Dios y para gozarnos en Él en medio de la adversidad y del dolor? Recuerdo ese salmo que dice: encomienda al Señor tu camino y deleítate en Él. ¿Cómo podemos deleitarnos? El problema es que nosotros nos las vivimos esperando que algún momento, alguna mañana, todo salga bien en nuestra vida para entonces podernos deleitar en Dios, porque no hemos aprendido a deleitarnos en Dios en medio de nuestros conflictos. Así que yo te quiero invitar esta mañana, los que levantaron la mano, que dijeron que están cruzando tiempos difíciles, yo te invito a un reto. En ese primer reto, número 1, mira al pasado, recuerda las evidencias del amor y de la bondad de Dios sobre tu vida. Recuerda las veces que Dios te ha llevado arriba de una época difícil en tu vida. Hoy en la mañana iniciábamos conexión allá en la esquina del salón, y me presentaba. Yo recordaba cuando tuve el quebranto económico en mi negocio, cuando me enfermé de cáncer, cuando tuve el accidente automovilístico, y yo les decía: fueron tiempos muy difíciles, como 3 meses en cama sin poder caminar. Pero miren, y ahora yo puedo entender que ese Dios que me levantó de la cama, que me curó de las enfermedades, es el mismo Dios hoy. Y es el mismo Dios de David. Es mi Señor, es mi escudo, es mi Salvador, es quien está conmigo. Yo miro al pasado y veo cómo Dios ha hecho en mí, y ese mismo Dios es el mismo hoy y lo será por la eternidad. Y número 2, yo te invito a mirar a Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Cristo es la vida, es la luz, es el pan de vida, es el agua de vida, es la resurrección y la vida. Él es nuestro Señor y Salvador. Mirar a Cristo no significa que estaremos exentos de situaciones complicadas. Mirar a Cristo significa que aunque pasemos por situaciones complicadas, nunca estaremos solos, porque Cristo ha pagado el precio de nuestro socorro y salvación.
Podemos celebrar con júbilo y gran gozo porque Dios ha prometido preservarnos y guardarnos hasta el último día de nuestra vida y también en la eternidad. Yo quiero invitarte a que tengas un momento con Cristo y que tú vengas a Él y le digas: oh Señor, perdóname porque he estado deseando cosas que no sé si vendrán. He estado confiando en el hombre, he estado confiando en mi negocio, he estado confiando en el ascenso, he estado confiando en el resultado de mi trabajo, he estado confiando en todo lo que me rodea. Pero todo lo que te rodea un momento se va a acabar. No puede existir para siempre. Yo te invito a que pongas tu mirada en Cristo y que sea Él en quien deposites tu confianza. Si tú sigues poniendo tu esperanza en las personas y en lo que te rodea, siempre estarás llorando, lamentándote. Y hoy yo te invito a que podamos cantar y gozarnos en Cristo, porque Él es nuestro Salvador. El Señor Jesucristo no solamente nos salva de la ira de Dios, nos salva todos los días de vivir lamentándonos, llorándonos y sufriendo. La vida del cristiano no está exenta de dolor. La vida del cristiano, su alegría y su gozo viene de Dios, y es algo real que tú puedes disfrutar desde este momento. Yo te invito a que estemos de pie y quiero guiarte en una oración a Dios y que tú puedas orar y en esa oración mirar a Cristo y entregarle tu vida. Oremos juntos. Padre, gracias por esta palabra, porque hoy recuerdo cómo en el pasado tú me has traído hasta aquí. Nunca me has fallado, nunca me has dejado solo y nunca lo harás. Y hoy día quiero mirar a Cristo, quien descendió del cielo, se hizo hombre, fue a la cruz del Calvario como la mayor evidencia de tu amor por mí. Y Él entregó su vida para que hoy día Él sea mi Señor y mi Salvador. Me arrepiento de vivir quejándome, me arrepiento de vivir lamentándome, me arrepiento de vivir llorando, porque cada lágrima, cada lamento es la evidencia de que no confío en ti, de que no conozco tu poder obrando en mi vida. Pero yo te pido, ayúdame a creer en ti, dame la fe suficiente para poner mi vista en Cristo, que Cristo pueda ser mi Salvador. Te entrego la situación en la que estoy viviendo, la situación de crisis, la situación tan complicada, pero yo le entrego a ti, y que cada día yo pueda levantarme y pueda gozarme en tu presencia, porque yo creo en tu poder obrando en mi vida. Yo creo que tú me amas, que tú eres bueno y que tú vas a cumplir tu promesa en mi vida. Derrama de tu espíritu en mi corazón, dame la paz que necesito. Lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Cantemos este canto.